En 2022, una de las filtraciones de datos más bestias de la historia reciente de Latinoamérica sacudió los cimientos del poder en México. Se conocen como los Guacamaya Leaks, y hoy vamos a meternos de lleno en los secretos que dejaron al descubierto sobre el ejército y el gobierno. Para que nos hagamos una idea de la escala, estamos hablando de 6 terabytes de información, una auténtica barbaridad. Se considera la mayor filtración de datos en toda la historia de México. Millones de correos, contratos y comunicaciones internas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, de repente a la vista de todo el mundo. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Pues un grupo de hacktivistas que se hacen llamar Guacamaya. Su objetivo, según ellos, no era el dinero. Lo suyo es el hacktivismo, usar sus conocimientos informáticos para sacar a la luz lo que consideran injusticias y secretos de los estados en América Latina. Bien, pues la primera gran bomba de estas filtraciones tiene que ver con operaciones secretas y espionaje del gobierno. Y aquí es donde los documentos expusieron una realidad que, chocaba de frente con la versión oficial. Uno de los episodios más polémicos de los últimos años en México fue el famoso Culiacanazo. Las filtraciones nos dieron una visión totalmente nueva, sin filtros, de una operación militar que salió rematadamente mal. A ver, situémonos. 17 de octubre de 2019. El ejército captura a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo. La respuesta del cártel de Sinaloa fue salvaje e inmediata, sembrando el caos y la violencia por toda la ciudad de Culiacán. Para evitar lo que parecía una masacre inminente, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tomó una decisión que generó una polémica tremenda. Ordenó que lo liberaran. Y aquí es donde vemos las dos caras de la moneda. La versión oficial habló de 8 bajas militares. Los documentos internos, en cambio, revelan que fueron 9. Pero lo más gordo es esto. Públicamente no se dijo nada de las negociaciones, pero los archivos demuestran que el hermano de Ovidio amenazó directamente a las familias de los soldados. Y el informe detallado que prometió el gobierno, pues nunca llegó. Vamos ahora con el tema del espionaje. El presidente, como se lee aquí, había dicho una y otra vez que su gobierno no espiaba a nadie, que eso era cosa del pasado. Pero claro, los documentos contaban una historia muy, muy diferente. Y aquí está la gran contradicción. A pesar de negarlo en público, los documentos filtrados sacaron a la luz un contrato de julio de 2019 que demostraba que el ejército había comprado Pegasus. Sí, Pegasus, uno de los programas espía más potentes y polémicos del mundo. Y ojo, que no era un espionaje al azar, se usó contra gente con nombres y apellidos. Entre los objetivos había un activista de derechos humanos y varios periodistas de investigación. ¿Qué tenían en común? Pues que todos estaban investigando presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el propio ejército. Vaya, que el espionaje parecía ir dirigido a quienes fiscalizaban al poder militar. Pero la cosa no se quedaba en unas pocas personas. Las filtraciones destaparon un seguimiento generalizado a todo tipo de movimientos sociales y un claro esfuerzo por controlar la opinión pública. Es que la lista de vigilados es increíblemente amplia. El ejército tenía un ojo puesto en grupos feministas, en los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que siguen pidiendo justicia, en líderes indígenas y hasta en artistas como la cantante Mon Laferte por su apoyo a movimientos sociales. Esto va mucho, mucho más allá de las típicas amenazas a la seguridad nacional. ¿Y por qué esta vigilancia tan de cerca, por ejemplo, a los colectivos feministas? Pues los documentos revelan una preocupación muy concreta, que sus manifestaciones pudieran, y cito textualmente, afectar la imagen del gobierno federal. Esto da a entender que la inteligencia militar se usaba también con fines políticos, para proteger la imagen del gobierno. Pero la información expuesta no solo afectaba a ciudadanos de a pie, también se filtraron detalles muy íntimos sobre la salud del propio presidente. Una información que se había mantenido en el más absoluto de los secretos. Fijaos en la tabla. Salen a la luz diagnósticos que nunca se hicieron públicos, como gota o hipotiroidismo. Pero lo más grave, sin duda, es lo de enero de 2022, un traslado aéreo de emergencia desde su rancho por una angina inestable de alto riesgo, una afección cardíaca muy seria que se ocultó por completo a la opinión pública. Y por si todo esto fuera poco, los Guacamaya Leaks destaparon una faceta del ejército que nadie se esperaba, sus enormes ambiciones comerciales. La pregunta que te haces al leer los documentos es muy clara. ¿Está el ejército mexicano montándose un imperio empresarial con dinero público? ¿Es que los planes que se detallan en los correos son para alucinar? Hablan de crear una mega agencia de turismo gestionada directamente por la Sedena, que tendría de todo: una nueva aerolínea, una cadena de hoteles, museos y hasta parques temáticos. Un plano en toda regla para convertir al ejército en un gigante de la industria turística del país.
Y mientras se planeaba este imperio turístico, los documentos también sacaban los colores al secretario de Defensa. Salieron a la luz sus lujosos viajes privados con su familia por todo el mundo, en jets privados y hoteles de 5 estrellas, todo pagado con dinero público, claro. Como era de esperar, cuando todo esto salió a la luz, se montó una tormenta política de las buenas. Vamos a ver cómo reaccionaron las autoridades. La respuesta oficial desde la presidencia fue quitarle hierro al asunto. Se dijo que todo era un escándalo para perjudicar al gobierno y se anunció que no se iba a investigar la brecha de seguridad que permitió la filtración. La postura del gobierno fue negar que hubiera espionaje. Lo llamaron labores de inteligencia. Esto, claro, provocó la condena inmediata de organizaciones de derechos humanos. La frase de Amnistía Internacional fue demoledora. O el presidente mintió, o las Fuerzas Armadas espían a sus espaldas. No había más opciones. Entonces, más allá del revuelo mediático, ¿por qué es tan importante esta filtración? ¿Qué nos dice de verdad sobre cómo funcionan las cosas? Vamos a resumir las claves. Lo primero, deja claro el abismo que puede haber entre lo que un gobierno dice y lo que realmente hace. Segundo, documenta cómo el poder del ejército ha ido creciendo hasta vigilar a los ciudadanos. Tercero, demuestra que ni los secretos mejor guardados de un Estado están a salvo. Y por último, nos obliga a preguntarnos por la transparencia y el control que se tiene sobre las Fuerzas Armadas. Y cerramos con esta pregunta, que es la que queda flotando en el aire. Porque al final, más allá de la sorpresa y la indignación, la cuestión fundamental que dejan los Guacamaya Leaks es esa. En una democracia, cuando se destapa que el poder ha actuado en la sombra, ¿quién asume la responsabilidad? Ahí queda la reflexión.